Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, hablando siempre acerca de un tema que les interese a todos, no solo aquí en España, sino a lo largo y ancho del mundo. Para eso, hoy traemos de nuevo, por tercera vez para tratar el tema del agua, al hidrogeólogo Francisco Turrión, hidrogeólogo, repito, funcionario de la Confederación Hidrográfica del Segura, para que nos hable del problema del agua. Todos sabemos de que lamentablemente entre 6 y 8 millones de personas mueren al año por problemas relacionados con el agua, inundaciones, distintos tipos de desastres ecológicos, en fin, y aparte de que el 75%, y creo que me quedo corto, de la población mundial vive en la parte más seca del planeta. Por lo tanto, tenemos que tratar de solucionar ese problema. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Me llamó mucho la atención, vivís de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, dando conferencias acerca de este problema. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste, y lo voy a leer textualmente, en tu última conferencia, hablando sobre los planes hidrológicos. Decías al terminar que es buen negocio para quien se dedique a construir embalses, canales o, al mismo tiempo, presas, para quien quiera tener una pequeña plantación con pozo. Perdón, no para quien quiera tener una plantación con pozo. Y esto que digo de la cuenca del Segura, por ejemplo, decías, vale para el Vinalopó, ese río que atraviesa de norte a sur la provincia de Alicante, que nace en Valencia. En fin, ¿qué querías decir con esto? Bueno, lo que quería decir en esa entrevista que me hizo El País era que los planes hidrológicos, en mi opinión, digamos que no están enfocados o no tienen los números, por lo menos el que yo conozco, el de la cuenca del Segura, no tienen los números hechos correctamente, como dije en su momento, y que parece más enfocados a promover, a fomentar la obra pública, las nuevas presas, canales, trasvases, conducciones, más que en ofertar al ciudadano, a la sociedad, ese agua para que pueda desarrollarse económicamente, para que pueda crear empleo, para que pueda crear una pequeña industria, para que pueda crear un regadío. Es decir, parece que lo que se oferta, ese déficit, que en mi opinión es un déficit manipulado, que no es real, pues ese déficit no se traslada en agua, sino se transforma en obra pública, que al final lo que va a generar luego es más demanda de obra pública. Por tanto, en mi opinión, los planes hidrológicos, por lo menos concretamente el de Segura, deben estar más enfocados a ofertar de forma sostenible y compatible con el medio ambiente agua a la sociedad para que se desarrolle, más que fomentar obra pública. Muy bien. Siempre se ha hablado de que hay más de una España, que existen las dos Españas, o existieron, en fin. Aunque ahora parecería que hay gente que quiere que haya más de dos Españas todavía, en fin. Pero la pregunta es, ¿hay una España seca, otra España húmeda, una España permeable y otra España impermeable? Sí, bueno, todos conocemos lo que es la España seca y la España húmeda. La España húmeda, recordando así brevemente, pues coincide con la cornisa cantábrica, la parte de Galicia. También hacia el sur tenemos la Sierra de Grazalema en Cádiz, que es la zona donde curiosamente más llueve de España. Y aquí, cerca de Murcia, tenemos una zona que curiosamente también es de donde más llueve de España, que es concretamente en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, entre Jaén y la provincia de Almería, de Albacete, que coincide con la cabecera del Segura. Esa sería, bueno, pues lo que todos conocemos con esa España húmeda. Y luego sí, es cierto, todos también sabemos lo que es la España seca, que la conocemos por Almería, la provincia de Murcia, algunas zonas. Bien, eso es lo que nos han enseñado los libros, la España seca, la España húmeda. Pero también, y lo que a veces no se dice, o por lo menos no se conoce la gente, que hay una España permeable y una España impermeable. ¿Cuál sería la España impermeable y cuál sería la España permeable? Bueno, pues si cogemos el mapa de la península ibérica de norte a sur y lo dividiéramos
por la mitad, a grosso modo, ¿no? Simplificando mucho, ¿no? Pues tendríamos la parte occidental, la parte más próxima a Portugal, que sería la España impermeable. Está formada por granitos, por cuarcitas y pizarras, esquistos, son unas rocas muy duras, compactas y impermeables. Es decir, los ríos que recorren la península de este a oeste, el río Duero, el río Tajo, el río Guadiana, cuando avanzan hacia el oeste, hacia Portugal, el agua que llevan no les queda otra solución, incluso el agua que se infiltra en esas montañas, que cuando van estos ríos, al llegar a esta parte impermeable del oeste peninsular, el agua no tiene otro camino que salir a la superficie, que fluir por los ríos únicamente, porque el agua subterránea que pudiera tener almacenada choca con una barrera y no puede salir. Es decir, toda el agua llovida en esas cuencas, en la parte este de esas cuencas, una vez que ha llovido, cuando discurre por esos ríos a la parte oeste, toda esa agua fluye, acaba aflorando en esos cauces. Pero en cambio tenemos la otra parte este de la península ibérica, que es concretamente pues, la cuenca del Segura, la cuenca del Júcar, también hay una parte en la zona de Santander, el País Vasco, que es una zona formada básicamente por rocas de tipo calizo, que eran antiguos mares formados por calizas, que por efecto de la tectónica esos mares acabaron en las montañas. Bien, esta es una España kárstica formada por calizas, donde esta roca es como una esponja, es decir, el agua que llueve en las montañas, el agua que se infiltra en estas rocas, no tiene ningún obstáculo, como pasaba en la parte occidental, para fluir y migrar. Es decir, una vez que se ha infiltrado el terreno, le perdemos la vista, ya no, este es un agua que no fluye por los ríos, no la vemos y migra, fluye lentamente de forma subterránea hasta acabar drenándose en el mar. El mapa, según el libro blanco del agua en España, de principio del siglo XXI, los años 2000-2002, decía que en la España permeable se estaban perdiendo al mar del orden de 2 kilómetros cúbicos de agua, es decir, 2.000 hectómetros, que en términos de fútbol pues podemos decir como 4.000 campos de fútbol llenos de agua, se pierden en esta España permeable, ¿no? En la España permeable, no solo en Murcia y Alicante, como he dicho antes, también hay una parte en la zona de Santander y el País Vasco y Asturias, donde también se va agua al mar. Y de ese agua que se va al mar de forma subterránea de la España permeable, ¿cuánta le corresponde a la cuenca del Júcar, cuánta al Segura? El plan del Júcar, que en mi opinión si ha hecho las cuentas bien hechas, dice que se le van al mar del orden, de unos 500 hectómetros anuales se pierden de forma subterránea a las plataformas marinas. En el plan del Segura se dice que son 93 los que se pierden al mar, pero si hacemos bien los cálculos, como yo ya he advertido y como se han presentado muchas alegaciones a este plan, no son 93, sino con sus propios datos, haciendo las cuentas bien, son 493. Curiosamente, 400 hectómetros más de lo que dicen los números. Es un error de 400 exactamente, pero lo cierto es que con los propios datos del plan, en la cuenca del Segura, igual que en el Júcar se van 500 y pico, aquí son 493 hectómetros. 493 hectómetros de un agua que se infiltra en las montañas permeables, sigue un recorrido profundo, no tiene relación con los ríos, no está conectada con los cauces fluviales ni con los acuíferos más superficiales, sino que esos antiguos mares hoy elevados, formados por calizas, una vez infiltrada esa agua en las montañas, sigue este flujo profundo, a veces la vemos en cuevas, cuando los espeleólogos nos dicen, he estado en una cueva, la zona de Sierra Espuña, y en el fondo había agua. Bien, pues ese agua desconectada, insisto, de los cauces fluviales acaba migrando al mar, a las plataformas. Es un agua que es nuestra, con la que también tenemos que contar y con la que también tenemos que sumar, porque no podemos consentir o no podemos técnicamente permitir que agua subterránea, agua nuestra, que llueve todos los años, se está perdiendo al mar sin poder utilizarla. Antes de seguir adelante, un agradecimiento que Francisco quería hacer, me lo comentó, aparte por internet, el hecho de que un blog Sí. se ha hecho eco. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, el blog de Medio Ambiente y Ambiente pues ha publicado la última entrevista que tuve la suerte de que me hicieras y que pues expusimos el tema del agua, pues lo ha publicado en su blog y, en fin, y la televisión y tu programa pues ha salido en este blog, en esta entrevista. Muy bien. Y esto es importante,
no solo, repito, para perdón, los españoles que nos están viendo y escuchando, sino para la gente que nos ve fuera de España. En tu alocución, en un momento dado, hablaste de las rocas permeables kársticas. ¿Qué son? Sí, el tema Kars es de una región, toma el nombre de Yugoslavia, que es pues estas calizas que hemos dicho, que cuando por efecto de la lluvia sobre ellas, con el CO2 de la atmósfera, lo que hacen es que producen ácido carbónico. En fin, al tiempo esas gotas de agua que van mojando estas rocas que están ahora en lo alto de las montañas se van disolviendo, van formando cavidades, oquedades que progresan en el interior a cuevas, simas, galerías que todos conocemos, que todos hemos visto pues en televisión, en muchos reportajes sobre simas, cuevas a veces de muchos kilómetros de longitud. Las rocas kársticas son estas calizas, o también se llaman dolomías, que han sufrido un proceso de disolución parcial formando estas cavidades en el interior. Recientemente la Universidad de Nueva Zelanda ha hecho un mapa de dónde están estas rocas kársticas, estas esponjas, pues estas rocas tan porosas en Europa, ¿no? Y ha hecho un mapa de Europa de cuáles son los afloramientos, donde esa roca está al contacto con la atmósfera, con el aire, en la península ibérica. Cuando se ve ese mapa, se observa como una gran proporción de estas rocas kársticas, de estas calizas fisuradas y parcialmente diluidas, disueltas, mejor dicho, están en la parte sureste de la península ibérica, entre Albacete, Murcia, Alicante. Hay bueno, Cuenca, en fin, Castilla-La Mancha, hay una zona de concentración donde pues está en esta acumulación de este tipo de rocas porosas. Es decir, el agua que cae en esta zona, cuando llueve, se infiltra en este tipo de rocas que, como hemos dicho antes, no son impermeables y conducen el agua al interior hasta drenarlo en el mar. Había un estudio de los años 70 del Instituto Geológico y Minero de España que decía que cuando hablaba del Alto Júcar y Alto Segura, las zonas de la provincia de Alicante, provincia de Murcia, provincia de Albacete, todo este entorno, decía que estamos en una de las zonas más ricas en agua subterránea de España. Pero claro, como es un agua que no vemos, como es el agua que no fluye por los arroyos, ni por los cauces, ni por los ríos, pues parece que a veces tenemos la sensación de que solo existe el agua que vemos, que es la que corre por los ríos, ¿no? Y precisamente en aquellas zonas que son tan permeables, los ríos tienen dificultades para fluir, precisamente porque se infiltran. No pasa como en el caso de la parte occidental de la península, como el Duero, el Tajo o el Guadiana, que al circular por granitos y pizarras no tienen posibilidad de infiltrarse. Todo su caudal está en superficie. Aquí no. Aquí hay ríos superficiales y ríos subterráneos. Ahora, hay una cosa, Francisco, que la verdad que a mí, como un profano en la materia, realmente me asombra, porque si yo quiero tomar agua no me voy al desierto del Sáhara, el Sahara, como decimos allí en América del Sur. Voy a un lugar donde haya muchísima agua. Y nosotros dijimos al principio que la población mundial se ha aglutinado prácticamente el 85% en los lugares más secos del planeta. ¿Por qué? Bueno, pues lo que hoy en seco es a lo largo de los millones de años o los miles de años o milenios, pues lo que ahora es un desierto del Sáhara, en otro tiempo fue una sabana o fue otro tipo de clima, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay mucho potencial de agua subterránea en África que está pendiente de investigar y que podía ayudar mucho al desarrollo económico de esa zona. Hace aproximadamente un año y pico, un año y medio o así, el periódico El País publicaba un estudio científico de no recuerdo qué universidad de Gran Bretaña, donde hablaba de a qué profundidad estaba el agua subterránea en África, ¿no? Y venía a decirnos que, bueno, pues que en muchísimos sitios está el agua a una profundidad bastante asequible. Es decir, venía a decir que el subsuelo de África es un mar subterráneo, donde, bueno, pues yo pienso que no sería difícil si a través de la ONU o la UNESCO y determinadas organizaciones establecieran unos planes, que ya se está haciendo, ¿no? Pero quizás con más intensidad, para explorar, investigar y poner al servicio de estos ciudadanos este bien tan necesario y vital, ¿no? Como es el agua, y que no tengan esos niños que vemos en las imágenes y niñas recorrer 8 kilómetros todos los días desde por la mañana y por la tarde a recoger agua a un pozo que está en el desierto, ¿no? Creo que el acceso al agua es posible y creo que las aguas subterráneas pueden solucionar muchos problemas relacionados con el abastecimiento público. Vamos a redundar un poco
en la pregunta porque es muy importante, importantísima diría yo, la que dice dónde va entonces esa agua, ese agua que se infiltra en las montañas, y cómo podemos hacer para que no se pierda, qué métodos son los más importantes o los más interesantes para que esa agua nosotros impidamos que se vierta en el mar. Bien, la forma de utilizar este camino del agua subterránea, esta vía profunda del ciclo del agua subterránea, como hemos comentado, tenemos tres vías: el agua que va directamente, que se infiltra y va al río, otra que va a la costa, la línea de costa, y este camino interesante, el más profundo, el que se drenan las plataformas marinas, carbonatadas, kársticas, en fin. Bien, la forma de utilizar de captar este agua es mediante pozos o mediante sondeos, pero que se ejecuten de forma que no mezclen, no permitan mezclar el agua de los diferentes acuíferos más superficiales, de los acuíferos freáticos, ¿no?, que nos podríamos encontrar con mezclar aguas superiores con las inferiores. Eso es esa es la técnica de la perforación, eso está perfectamente inventado, perfectamente desarrollado, existe pues toda una técnica que lo permite. Es decir, se trata de que perforamos inicialmente los tramos superiores del terreno que contiene esta agua freática, eso se cementa, se aísla, seguimos perforando terrenos de paquetes impermeables, que suelen ser en esta zona arcillas y margas, donde nosotros ahí ya hemos hecho una perforación que ha impedido que el agua de ese primer acuífero caiga por el entorno de la propia perforación al acuífero inferior. Es decir, el acuífero de arriba lo hemos dejado tal y como estaba, no lo hemos encontrado, pero lo hemos sellado, no nos interesa. Seguimos perforando y cuando captamos el acuífero inferior, que normalmente no es que diga, bueno, es que es un acuífero inferior que el agua estará a una profundidad increíble, no, ese agua, aunque está, a lo mejor la tocamos a 400 metros de profundidad, pero está con presión, es decir, está a presión, y cuando se toca ese agua asciende por la propia perforación y a veces, como pasa aquí, muy cerca de donde estamos, en el sondeo al árabe, el agua sale sola al exterior. Es decir, con ciencia, como todo, se puede no mezclar estas aguas. Hay unos ejemplos, curiosamente tristes ejemplos, en el Valle del Guadalentín, de aquí de Murcia, concretamente entre la zona de Totana y Lorca, donde cuando se han introducido cámaras de vídeo en algunos pozos profundos de 400 metros, uno se encuentra auténticas cataratas de agua subterránea, es decir, agua de acuíferos superiores que en pozos mal ejecutados. ¿Por qué? Porque la tubería que se metió rajada arriba abajo. Dije, bueno, pues el señor que hizo la perforación dijo, bueno, a mí me van a pagar por el agua que saque y yo no voy a hacer un pozo ciego al principio, porque ahí si luego no encuentro agua. Bueno, pues yo me garantizo, algo me encontraré si yo introduzco una tubería que está fisurada o ranurada en sus 400 metros. Bien, pues se observa cómo hay un agua en torno a los 80-90 metros de profundidad que cae al interior del pozo hasta otra profundidad, hasta los 200 metros de profundidad. Es decir, se ven unas auténticas cataratas. Es decir, yo creo que hasta podría servir para producir energía eléctrica. Es decir, esto es triste porque lo que estamos haciendo es sobreexplotando, no por sacar agua, sino por no sacarla, los acuíferos superiores a los inferiores. Eso, en mi opinión, y a lo mejor me va a decir alguien que soy exagerado, pero debería ser considerado casi hasta delito, porque me estoy trepanando, estoy quitándole el tapón a un lavabo, a muchos lavabos, y estoy haciendo que un agua fácil de extracción, con poco coste energético, como se va a otro acuífero más profundo, en este caso no es un acuífero de estos que está a presión y que salga. Es decir, estamos llevándonos el agua, trasvasándola cada vez a más profundidad. Bien, si el Plan Hidrológico del Duero, en este sentido, ha hecho una cosa muy buena, que ha definido acuíferos superiores y acuíferos inferiores. Y cuando un señor quiere una concesión de un pozo, le pregunta qué lo quiere, del acuífero de arriba o del de abajo, porque si lo quiere de arriba, no le voy a consentir que haga pozos de más, por ejemplo, de 100 metros. Y si usted quiere el acuífero de abajo, lo que tiene que hacer es cementar el pozo de arriba. Y yo comprobaré, o les pondré una serie de prescripciones técnicas para que no se mezclen las aguas. Es muy sencillo, es no mezclar el agua de los acuíferos superiores e inferiores. La técnica de perforación permite perfectamente obtener única y exclusivamente agua de estos acuíferos inferiores, que al estar conectados con las montañas nos sorprendería ver la calidad que tienen sus aguas en muchos casos. Son aguas excelentes, preservadas de la contaminación superficial. Por algo dice la directiva de la Unión Europea, la directiva 118/2006, que las aguas subterráneas son la fuente principal de suministro público de agua potable. Es decir, contaminar un acuífero
de estos que estamos a inferiores, es muy difícil. Tiene 300 metros de margas. ¿Qué vertido de un camión en una carretera puede llegar a 300 metros? En cambio, a un río es muy fácil, ¿no? Bien, pues este patrimonio que tenemos, debemos estudiarlo bien, no hacer estas salvajadas de hacer pozos donde mezclamos los acuíferos, no permitir que aguas superficiales contaminadas sin nitratos a través de estos pozos contaminen estos acuíferos vírgenes que tenemos abajo. Estudiarlos y poner ese agua a disposición de los ciudadanos y utilizar esos embalses subterráneos como utilizamos los embalses superficiales. Es decir, a lo mejor no es que todos los ciudadanos accedan a ese acuífero, pero la administración pública, igual que hace el embalse del Cenajo, el embalse de la Fuensanta o otros embalses superficiales, también capte este acuífero y lo ponga al servicio de los ciudadanos. Decía el Instituto Geológico y Minero, y ya termino esta larga exposición de esta pregunta, que estimaba en la capacidad de agua almacenada en los embalses subterráneos de la cuenca del Segura en torno a los 100.000 hectómetros cúbicos, es decir, 100 veces más que toda el agua que embalsamos en nuestros embalses superficiales tan expuestos al sol y a la evaporación. Muy bien, mientras estabas hablando, me acordaba muchísimo de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Porque en un momento dado llegó a Montevideo, a Uruguay, al aeropuerto, y un periodista, era pleno verano, hacía un calor impresionante, y el periodista le dice a Joan Manuel Serrat, ¿qué le parece la calor que está haciendo en Montevideo? Joan Manuel Serrat lo miró, se sonrió, y le dijo, dice, la calor, dice, me parece un macho impresionante. Lo digo porque en mi ignorancia también, varias veces también, en la noche de hoy le dije, esa agua es, como dice el profesor Francisco Turrión, ese agua. Muy bien. Estamos en Moratalla, en un hermosísimo pueblo de la región del noroeste de Murcia, aquí en España. Y él nos contaba la semana pasada, hace 15 días, que precisamente aquí en Moratalla salen aguas a flor de piel, diríamos nosotros, manantiales de agua no ya solo potables, sino que se pueden embotellar directamente. Entonces, él al mismo tiempo nos decía, y esto es lo que yo quiero preguntarle, para que ustedes sepan por qué lo decía, de que esto hay muchísima gente que no quiere que se sepa. ¿Por qué? Bueno, pues esto es muy curioso. El agua subterránea en esta región por dos razones. La primera, en general, en la península ibérica, o sea, en España, es que el agua subterránea es muy barata. No da negocio. Es decir, satisfacer la demanda de un pueblo con agua subterránea es un coste mínimo. Frente a, pues, cuando se trata de vender, a hacer una presa alejada con un canal que lo trae ese agua de esa presa para dar de abastecimiento a ese pueblo, ¿no? Eso para empezar, es decir, esto no genera volumen de negocio, las aguas subterráneas son baratas. Y aquí parece que burro grande, decimos aquí en España, ande o no ande. Es decir, aquí parece que le interesa es que cuanto más grande sea la obra para solucionar un problema pequeño, pues parece que es mejor y hasta más cara es, ¿no? Esa es una razón. Curiosamente, por ejemplo, la región de Murcia tiene una peculiaridad, es decir, está por debajo de la media de España en abastecimiento de agua subterránea para beber y en cambio está muy por encima de la media de España en utilización de aguas subterráneas para regadío. Es decir, el agua, dirá, bueno, es que no se la ven porque no hay. No, sí hay porque regamos con ella, pero no nos la bebemos. Tenemos una infraestructura que es antigua, de los años 40, que es el canal del Taivilla, que abastece a muchísimos pueblos y que se ha obligado que todos los pueblos se conecten a ella, cuando en otros sitios, pues las propias fuentes de muchas aldeas venían satisfaciendo las demandas de abastecimiento de esas aldeas, incluso con pozos del pueblo, y igual que en Castilla-La Mancha se abastecen de aguas subterráneas, aquí nos obligan a engancharnos a beber de un canal y de una infraestructura. Esa es la principal razón. Y segundo, es decir, bueno, si se demuestra entonces que tenemos agua, ¿para qué queremos los trasvases? Esa es la pregunta. Y eso, que en mi opinión, pues no hay nada que temer, porque ciertos regadíos están garantizados con infraestructuras de ese tipo, con trasvases, y podrían garantizarse con aguas subterráneas, pero tiene un problema porque, como tenemos que decir que no tenemos agua, porque tenemos miedo que otros digan, no, pues entonces si tienes, ¿para qué quieres mi agua, ¿no? Como tenemos miedo a perder ese agua, tenemos que decir que no tenemos. Pero claro, los que no riegan del trasvase Tajo Segura, por ejemplo, las comarcas de Moratalla, Cejín, Jumilla, Yecla, Caravaca, es decir,
esa limitación que nos hemos autoimpuesto para poder justificar la necesidad, nos hace que no podamos acceder a nuestra agua porque tenemos que decir que no hay. Es decir, claro, esto trae un problema porque los del campo, en el campo Cartagena sí que tienen esa disposición de agua, pero cuando un agricultor de Moratalla o de Cejín quisiera hacer una plantación sostenible de almendros y quiere hacer una agua concesión, se va a encontrar que a pesar de que el agua la tiene cerca de la superficie, le van a decir que no se puede dar. De hecho, no se dan concesiones en la cuenca del Segura ya. Es decir, creo que... Y el plan, otra cosa es que dice, no, cuando usted necesita agua va a tener que utilizar, no tenemos en cuenta que utiliza agua de las desaladoras, no tenemos... Pero, ¿y la que tengo? ¿Y el agua subterránea? Es decir, las aguas subterráneas no interesan porque son muy baratas. Nos hablan, Francisco, constantemente en todos los medios, digamos, del mantenimiento inadecuado de ese agua. Entonces yo te preguntaría, ¿esa carencia de agua de la que nos hablan es por falta de inversiones o por ese mantenimiento inadecuado? Pues creo que es porque estamos haciendo inversiones en el sentido equivocado. Estamos haciendo inversiones en grandes desaladoras, cuando se ha demostrado que pues, no son necesarias, son muy caras, en épocas que no son de sequía están paradas, cuando en el campo de Cartagena hay pequeñas desalabradoras que tienen los agricultores sostenibles y perfectamente que funcionan y perfectamente rentables, y porque nuestra dedicación en una España permeable es hacer obras superficiales de presas en rocas donde se filtra el agua. Es decir, en la cuenca del Segura hay embalses que no embalsan. El embalse de Valdinfierro no embalsa porque el agua se traga. Si nos hace una imagen de ver el embalse, mira, qué sequía, está vacío. No es que nunca se llenó, es que la presa se hizo en un sitio que había un agujero. Es decir, el agua ya se infiltraba. Hay en España varios ejemplos de presas hechas en la España permeable, que no almacenan agua porque no pueden nunca almacenarla. El agua es una esponja, es un hueco. O sea, perdón, la roca es un hueco y el agua se infiltra. Bien, pues en vez de hacer esas infraestructuras con poco dinero, como pasó en la sequía pasada, donde el gobierno de España decidió apostar, porque no tenía otra solución, por las aguas subterráneas, y se descubrieron esto que venía en los libros de los acuíferos inferiores, de los acuíferos confinados, pues los descubrimos y los vimos con nuestros propios ojos, cuando perforamos aquí en Moratalla un pozo de 400 metros y teníamos agua potable que salía sola, cuando en Cieza, atravesando también otros 300 metros de marga, tocamos un acuífero y el agua sube casi a la superficie, en Ellín, en Casparra, es decir, en diferentes zonas nos dimos cuenta y decir, pero ¿qué agua estamos utilizando ahora mismo en la cuenca del Segura? Estamos utilizando la epidermis de los acuíferos superficiales, los acuíferos freáticos, es decir, aquel pozo que pues el hombre, el abuelo, hizo su pozo de 30-40 metros excavado o algún sondeo pequeño. Pero estos acuíferos inferiores, ejecutados bien, como he dicho, sin mezclar sus aguas, están vírgenes. Tienen estos 100.000 hectómetros embalsados, pierden 500 hectómetros al mar todos los años y estamos pidiendo agua. Esto, en mi opinión personal, es de locos. Ahora, yo creo que ustedes se han dado cuenta de que Francisco lo tiene bien, pero bien clarito en la península ibérica. En este caso, con la península ibérica, Portugal, España, pero en España lo tiene bien clarito. Pero yo le preguntaría también entonces, por ejemplo, en los países árabes, en América del Sur, en Centroamérica, en el Caribe, aunque sea redundar un poco también, si solo se dispone del agua que baja de los ríos. No. En otras zonas también hay zonas permeables y zonas impermeables, pero sí que conviene, con este criterio que he expuesto, el hacer pozos pensando en cementar lo que nos vamos encontrando, no para sacar agua de arriba de los primeros metros del terreno, sino ir cerrando todo lo que nos encontramos para buscar acuíferos inferiores. Hay técnicas de geofísica y muchas otras técnicas que nos permiten investigar y explorar esos acuíferos. Creo que sí que es importante y sí que hay zonas donde podemos encontrar estas aguas subterráneas de los acuíferos inferiores y que merece la pena investigarlas, cuando, sobre todo, pues hay ahora en Sudamérica momentos de sequía importantes, cuando las obras superficiales, cuando pues este episodio de sequía, los ríos no llevan agua, ¿no? Creo que es muy importante investigar y conocer las aguas subterráneas de estos acuíferos confinados. Los que los conocen muy bien son los del petróleo.
Ellos sí que saben que no hay un acuífero de arriba hasta el fondo de la tierra. Ellos saben que se encuentran 4, 5, 6 acuíferos y que tienen que ir haciendo la perforación, reduciendo los diámetros, cementando varias veces, para que un acuífero no presione sobre las tuberías, no salga el agua por eso, porque a ellos les interesa el petróleo, no les interesa el agua. Ellos sí que conocen los acuíferos superpuestos, ellos aquí sí que saben, por ejemplo, esta zona de Moratalla, en algún sondeo, cómo se encontraron a 1000 metros de profundidad agua que se olía casi sola, es decir, bien, pues esa tecnología que conocen las empresas del petróleo, tenemos que ponerla al servicio de los ciudadanos para que regiones importantes que superficialmente no vemos el agua y vemos un sol radiante durante todo un mes de agosto y miramos los arroyos tan secos, y tenemos que mentalizarnos que debajo está el agua, que debajo hay agua subterránea que fluye y que es de muy buena calidad y que podemos ponerla al servicio de los ciudadanos. Igual que pasa en España, como he contado el ejemplo de África, y estoy seguro, aunque no lo he estudiado, que en muchas partes de Sudamérica, el otro día, creo que era concretamente, es en Paraguay, creo que hay uno de los mayores acuíferos de África, de América del Sur, ¿no? Es decir, eso está ahí y merece la pena investigarlo. ¿Qué pasa? Que estas investigaciones subterráneas mueven un poco dinero de inversión con respecto a las infraestructuras tradicionales, que todos conocemos desde la época de los romanos. Es decir, las primeras presas y acueductos los hicieron los romanos, ¿no? Pues parece que la solución que todos vemos más factible siempre es coger un río, taponarlo, echarle hormigón en la mitad del cauce, dejar que embalse y coger una tubería y conducirlo. Bien, son unas soluciones que nos han venido muy bien hasta esta época de la evolución de la sociedad, pero ahora tenemos la oportunidad de captar este agua que a veces nos la encontramos donde la necesitamos, es decir, la tenemos en la cantidad, calidad, en el espacio y en el tiempo que necesitamos, es decir, la necesito aquí, hago un pozo y la tengo aquí, no tengo que conducirla 1000, 2000, o sea, 100 kilómetros, 50 o los que sean, ¿no? Muy bien, para terminar entonces, por hoy, porque creo que lo vamos a seguir, la última pregunta sería si entonces, en tu concepto, el agua en el mundo, ya no solo en España, si está mal distribuida y mal administrada. Está geográficamente, pues sí que es cierto que está mal distribuida, hay zonas donde llueve poco y donde hay poca agua, zonas donde llueve poco y hay poca agua y hay agua subterránea y otras que no, y lo que es un bien tan necesario para todos, es tan vital, necesitamos el agua para lavarnos las manos, para beber, para cocinar, que en muchos casos se ha convertido en un negocio. El agua, algunos se han adueñado de esa agua pública en beneficio de que vamos a hacer una gestión, yo no te preocupes, déjamela a mí, yo te la gestiono y yo te la sirvo. Y entonces, claro, hay un negocio del agua de la escasez, es decir, cuando en el mercado está desabastecido de patatas, pues las patatas suben. El que ha producido patatas, ese año es el que más cara las vende, ¿no? Pues si yo convenzo a los ciudadanos que no tengo agua, y si yo convenzo a los ciudadanos que hay una sequía y que hay poca agua, y yo oferto agua de calidad, cuando le diga al ciudadano que ese agua no vale 1 euro el metro cúbico, vale 2, pues a lo mejor ese ciudadano no tiene inconveniente en pagarlo. No se va a preguntar, oiga, vamos a ver, enséñeme los números, ¿cómo tiene usted agua? ¿Es que no hay otra forma más barata de hacerla? Ese es el tema, ¿no? Entonces, el agua, como el petróleo, como la electricidad, como la telefonía, cada vez más está acaparando en pocas manos y siendo un negocio especulativo en muchos casos, donde los ciudadanos somos simplemente consumidores que pagamos lo que nos digan por ella. Y creo que eso es fundamental, hacer un uso público del agua y democratizar esa gestión y darle transparencia. ¿Y el agua es vida entonces? Hombre, por supuesto. Y sin embargo, un amigo mío, para terminar entonces la entrevista, muy borracho, un día le dijeron que fuera un psicólogo para dejar de tomar vino, porque tomaba vino, él lo que tomaba era vino. Entonces va al psicólogo y el psicólogo le pone un vaso de agua pura, límpida, de Moratalla, y le pone un vaso al lado de vino blanco. Coge un gusano, lo tira dentro del agua y el gusano nadaba, iba, venía, encantado de la vida. El psicólogo lo saca, lo tira dentro del vaso de vino blanco, el gusano se mueve un poco, pero de repente, ¡pa!, cae muerto en el fondo y el psicólogo lo mira y le dice, ¿y qué conclusión saca? Y mi amigo, el borracho, le dijo, dice que los que tomamos vino jamás vamos a tener gusano.